Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que están siguiendo este programa. Es una alegría encontrarnos nuevamente en este domingo. Ya falta poco tiempo y pronto volveremos a reunirnos en el templo los domingos, pero seguimos en este contacto. Ustedes detrás de la pantalla, nosotros aquí, y también en un domingo especial, donde a través de la participación de la Cena del Señor queremos compartir las verdades de lo que significa la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todo lo que Dios hizo por el hombre y todo lo que Cristo hizo por el ser humano, por el hombre, por la mujer, por el niño, por el joven, por el adulto. Estamos muchos creyentes agradecidos por el cambio de vida que Dios hizo por nosotros. Disfrute de estas canciones en esta mañana y también del mensaje de Dios. Dios nos bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Y en Él hay libertad. ¿Por qué? Porque en aquella cruz nos salvó. Y hoy podemos decir, Señor, te doy gracias por el sacrificio en la cruz. Hoy podemos ser libres. Hoy podemos disfrutar de su gracia. Y podemos cantar con alegría sabiendo que Cristo resucitó. El Cordero que
puesto sobre en silencio soporto dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y a perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado, las cadenas están rotas. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Y damos gloria al Señor. Aleluya, al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió
murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estará, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Qué lindo es poder cantar y decir con fuerza, de lo profundo de nuestro corazón, recordaré aquella cruz donde murió Jesús. Es un hecho histórico, realmente sucedió y muchos lo vieron. Muchos registros históricos han quedado documentados de la muerte de Jesús. Pero los cristianos que hemos abierto nuestros corazones para que Jesús entre, para que su Espíritu Santo
comience a transformar nuestras vidas, que entendimos que teníamos que cambiar nuestra vida, entendimos que teníamos que cambiar ese estilo de vida. Cantamos y decimos: recordaré aquella cruz donde Jesús murió, pero no fue una muerte común, era el Hijo de Dios que dio su vida por cada uno de aquellos que quieren recibir ese regalo de la vida eterna, reconociendo que no van por buenos caminos y deciden reconciliarse con Dios. Qué linda canción que nos habla de esas preciosas verdades. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes un pasaje que hace unos años para mí fue de gran bendición. Y además vamos a estar recordando lo que Jesús hizo en la cruz al participar de los símbolos del pan, del fruto de la vid, donde Jesús mismo nos enseñó a recordar a través de estos símbolos lo que Él hizo por nosotros. Por eso quisiera compartir la importancia cuando el apóstol Pablo dice a los corintios y les recuerda sobre esta santa recordación de compartir la cena del Señor, la importancia de lo que significa anunciar y recordar la muerte de Cristo. Yo les invito que podamos abrir allí en la Biblia, los que la tienen, y juntos compartir el pasaje que está en 1 Corintios, en el capítulo 11, y a partir del texto 23. Y la palabra de Dios dice así: el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios y les decía: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan, recordando lo de la cena pascual, antes que tuvo con sus apóstoles, horas previas a ser entregado y traicionado. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y quisiera leer nuevamente este último texto. El apóstol Pablo le decía a los corintios, y quedó escrito en la Biblia para todos los cristianos, millones de ellos, que cada vez que recuerdan la muerte de Cristo a través del partimiento del pan, de compartir la copa, dice: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Qué significa esto de anunciar la muerte de Jesús? ¿Qué es estar anunciando la muerte de Jesús? Y yo quisiera que este concepto bíblico podamos entenderlo mejor en esta mañana y compartirlo desde lo que la Biblia nos habla a través de esto. En primer lugar, yo les invitaría a acompañarnos en otro texto importante de la Biblia que está allí en 2 Corintios, en el capítulo 5, y vamos a ver algo que nos dice el apóstol Pablo que nos va a aclarar mucho sobre esto. Y entonces allí en el capítulo 5 de 2 Corintios, y entonces les invito a comenzar a leer desde el texto 14. Y dice así la palabra de Dios: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua vida. Preste atención a este detalle. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano
En un tiempo pensábamos de Cristo solo de un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En la versión Reina Valera dice: las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel que recibe a Cristo es una nueva criatura. Por supuesto que estamos hablando de un concepto espiritual. Desde el espíritu comienza una transformación en mi corazón, en mi voluntad, en mis deseos, en mi forma de pensar. Descubrimos una nueva vida que tiene algo distinto. Y sigue diciendo más adelante, a fines del texto 18 y 19, dice: y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Los cristianos anuncian ese mensaje. Aquella cosa buena que nos pasó, se las contamos a otros. ¿Y qué decimos? Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Este texto nos hace pensar en la importancia que tiene una vida cambiada. Es una nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que anunciamos cuando recordamos a través de estos símbolos que Cristo murió? Con nuestra vida debe anunciar el cambio que Dios hizo en nosotros. Nuestra vida, nuestra forma de vivir, ese cambio de punto de vista, aquellas cosas que antes nos gustaban y ahora ya no es lo mismo, aquellas cosas que entendimos que si seguíamos por ese camino, realmente nuestro fin iba a ser un fin de muerte, un fin de perdición, un fin de pérdida. Ese camino que habíamos elegido no nos estaba llevando a ningún destino bueno. Y nos dimos cuenta, escuchamos la voz de Dios y decidimos recibirlo en nuestro corazón, pedirle perdón por nuestros pecados, y Él cambió nuestra forma de vivir. Y nuestra vida debe expresar ese cambio. Por eso, en este pasaje, el apóstol Pablo hace memoria de que aquellos que están en Cristo ya no son lo mismo de antes, son una nueva criatura. Más, en el texto 15 dice: aquellos por quienes Cristo murió, ya no tienen que seguir viviendo pensando en sí mismos, sino que ahora están viviendo con otro propósito. Si algo tiene que destacarse en esta nueva vida, es que tenemos un nuevo propósito de vida, una vida con un nuevo sentido. ¿Cuántos han encontrado un propósito por el cual vivir? La depresión, la angustia, cuando no encontramos un futuro cierto, cuando nuestras vidas no tienen una razón por la cual vivir, Dios nos dio un propósito. Aquel que tiene a Dios en su vida encuentra una razón por la cual vivir. Siempre hay algo superior por lo cual empujar, por lo cual luchar, por lo cual anunciar, algo por lo que ponerte contento, algo por lo que recurrir a Dios, algo para servir a Dios, algo para servir al prójimo. Eso no se acaba ni cuando tenés 13, 14 años, un niño con 8, 9, tiene un propósito cuando Dios está cerca de su vida. El joven, el adulto, el anciano, no importa cuántos años tenga, siempre hay un propósito para vivir, porque Dios nos da un nuevo sentido. Qué lindo que es vivir de esa manera y anunciarlo. Aquel cristiano, cada vez que recordamos lo que Dios hizo por nosotros, tenemos que recordar que con nuestra vida tenemos que anunciar que Él realizó un cambio de propósito. Lo otro también es que la vida del cristiano tiene que mostrar ese cambio y mostrar que es disfrutable vivir en santidad. La palabra santos en la Biblia significa apartado. En realidad, aquel que entiende que Dios nos quiere con un rol distinto en la sociedad. Hemos sido apartados de un estilo de vida pecaminoso. ¿Para qué? Para vivir una vida con propósito. Vivir en santidad es vivir apartado con un propósito. Ahora, no nos apartamos de nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, de los vecinos. El cristiano es alguien que más
La Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Estamos llamados a ser buenos vecinos, buenos integrantes de una familia, seas esposo, esposa, hijo, buenos tíos, buenos abuelos, buenos trabajadores, buenos estudiantes. El cristiano está llamado a mostrar una vida diferente, porque realmente Dios nos cambió y nos muestra que hay que vivir una vida diferente. Pero es disfrutable vivir lejos del pecado, de todas aquellas cosas malas que algunos hasta se jactan de que las hacen y hasta bromean con aquellas cosas que no solo que no agradan a Dios, sino que no traen ningún provecho para la vida. Y algunos se jactan. Y por otro lado, cuando están atados en vicios, esclavos de aquellas situaciones y cadenas que no pueden salir, dicen, y bueno, de algo hay que morir. ¿Y qué vamos a hacer en la vida? Y acá andamos tirando. La vida del cristiano tiene otro propósito. Se llena de entusiasmo. Entonces, a los cristianos que están detrás de la pantalla, les alentamos en el nombre del Señor que aprendas a disfrutar de la vida, de la verdadera vida cristiana. ¿Y qué es? Mostrar ese disfrute de vivir en santidad, de apostar a tener una vida buena, de apostar a tener una vida alejada del pecado. Pero eso lo tenemos que mostrar. Por eso nuestra vida debe anunciar ese cambio que hemos hecho, que Dios ha obrado y ha transformado en nosotros. Esas cosas que antes se jactaban, hoy ya no son algo para jactarse. Aquellas cosas que quizás generaban orgullo, hoy nos avergüenzan. No nos jactamos de pecados que antes eran un motivo de gracia. Hoy ya quizás genera una vergüenza. Pero saben que Dios dice que de esos pecados se olvida, pero nosotros es bueno recordarlo, no para lastimarnos la cabeza, para mostrarle a otros de dónde Dios nos sacó. Y de lo que antes me burlaba, de lo que antes nos burlábamos, ahora estoy dispuesto a sufrir esa burla. ¿Cuántos conozco? Que eran de aquel grupo de burladores que se reían de aquellos que van a la iglesia, de estos que viven así, o de que la religión no te deja. En realidad, gracias a Dios que Él nos hizo libres. Y no hay nada que se nos obligue. Más, en la Biblia dice, en realidad dice, sos libre de hacer lo que quieras. Dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Y el Espíritu Santo te está avisando qué es lo que realmente te conviene. Alejarse del pecado, por supuesto. Y aquellas cosas que vos entendés que te hacen daño, también te alejas. Pero lo que antes era un motivo de burla, hoy conozco a muchos que han encontrado en Cristo una verdadera vida, un propósito por el cual vivir. Han encontrado disfrutable un estilo de vida que antes lo miraban de reojo, que antes se burlaban y sin embargo hoy están dispuestos a recibir esa burla que antes ellos le propinaban a otros. Pero con qué seguridad yo veo a algunos compartir. Conozco a alguien que luego de una vida bastante codeada en el mundo y con amigos del mundo, y sin embargo él se dio cuenta que el camino de los placeres egoístas, el camino del alcohol, el camino de la mentira, el camino de las pasiones deshonestas, eso no funcionaba. Y sin embargo, él hoy trabaja entre liciales y con la convicción que les dice, mirá, ese camino yo lo viví, no sirve. Y les enseña y dice, mirá, lo que vos empezaste ahora a caminar y que estás queriendo descubrir y ver qué es, te puedo asegurar que vas por mal camino. Y lo dice con tanta certeza. Dice, yo antes me reía de los cristianos y hoy estoy convencido que no hay nada mejor que vivir la vida cristiana. ¿Y por qué alienta a los más jóvenes? Para que no cometan los errores que él cometió. Por eso nuestra vida debe anunciar los cambios que Dios hizo. ¿Por qué? Porque a través de los símbolos, a través de esa ceremonia, recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Enviar a su Hijo a morir en la cruz. Pero la fe depositada en la muerte de Cristo nos trae el perdón de pecados y nos trae la certeza de una vida nueva.
Nueva criatura somos, decía el apóstol Pablo. Las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué anunciamos? Anunciamos la muerte de Cristo. ¿Qué encontramos en la cruz? Una nueva vida. La vieja vida pecaminosa murió y el creyente nace a una nueva vida. Te desafío a que en esta mañana, si nunca has tenido una experiencia personal de permitir que Jesucristo cambie tu vida, hacelo hoy, no dejes pasar más el tiempo. Él quiere darte una nueva vida, un nuevo propósito, una vida disfrutable 100% y aprender a renunciar. Por eso, la segunda cosa que anunciamos y que es importante es que nuestra vida debe reflejar el grado de renuncia que tiene cualquier cristiano. La vida cristiana implica renuncia. La vida cristiana implica dejar cosas que antes hacíamos y optamos por otra. Es una nueva vida, es una vida diferente, es un nuevo estilo de vida. Y cualquier decisión implica que a algo le digo que sí, porque a otra cosa le digo que no. Eso es normal. Si yo hoy me levanté en la mañana y decido tomar un café con leche, y bueno, ¿qué estoy decidiendo tomar el café con leche? ¿Por qué? Porque no voy a tomar té o porque no me voy a tomar un mate. Siempre que decidimos por algo y estamos dejando otra cosa. Eso es lo que implica una decisión. Y seguir a Cristo implica la decisión de una nueva vida. Pero esa nueva vida también implica renuncias, de las cuales no nos avergonzamos, aunque algún otro se burle. Y es como comentaba recién, quienes se burlaban luego decidieron renunciar a una vida que les había traído sinsabores, vacío, insatisfacción. Y entonces están en esta nueva vida y dicen, mira, yo me burlaba de algo y no sabía lo que me estaba perdiendo. La vida cristiana implica renuncia. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en la crucifixión, eso implica muerte. Mire qué detalle interesante. En Gálatas capítulo 2, en el texto 20, el apóstol Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo apóstol Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Mi antiguo yo está crucificado. Entonces, de un punto de vista espiritual y emocional, cuando alguien dice, estamos anunciando la muerte de Cristo, es que Cristo murió y resucitó a una nueva vida. Y el creyente muere a una vida vieja, el antiguo yo. ¿Y qué nace? Una nueva vida. Es una cuestión espiritual. Nace a una nueva vida espiritual, una nueva vida en Cristo. Y allí comenzamos a desarrollar todo lo que significa una nueva vida, que implica estas renuncias. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi antiguo yo está crucificado, mas ahora lo que vivo en este cuerpo, que es el mismo de antes, pero ahora ya no lo vivo con conceptos egoístas, sino que lo vivo para Cristo, lo vivo para hacer la voluntad de Dios, que es la que cambió mi vida. Mire qué interesante, cuando Jesús estuvo en la tierra, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, Él nos muestra algo interesante. Y voy a leer exactamente lo que dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, en el texto 23, Jesús le dice a quienes le estaban siguiendo, a sus discípulos, le dijo a la multitud, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué es lo que implica esto? Esto implica que ya dejo mi manera egoísta de vivir, de pensar en mí, solo en lo que a mí me satisface. Y entonces, ¿qué?
tome su cruz y sígame. Ese es un texto muy conocido para muchos. El que quiere seguir a Cristo, tome su cruz. Y algunos dicen, ¿para qué cruz? Mirá esto, qué terrible cruz esta que me tocó llevar. Y entonces hay gente que dice, uy, mira este problema que tenés, sí, es mi cruz, mirá, es mi cruz. ¿Por qué? Es algo difícil de llevar. Y a Cristo le costó vivir en esta tierra. Y cuando llegó a la cruz, claro que le costó, tremendamente. Y cuando el cristiano decide seguir una vida cristiana, también tiene que estar dispuesto a sufrir. No existe el ser exento del sufrimiento. El sufrimiento está incorporado a la vida humana. Todos sufren, cristianos y no cristianos. Más, la Biblia dice, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Todos pasamos por etapas de sufrimiento. Y cuando alguien decide transitar la vida cristiana, ya sabés que algunas cosas vas a sufrir. Jesús sufrió. Dice, cuando alguien me quiere seguir, tome su cruz. ¿Qué significa esto? Dejar mis anhelos egoístas de antes. Porque ahora yo tengo que pensar en que estoy amando a Dios porque Él envió a su Hijo. Dios mismo se entregó en la cruz. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero ese sufrimiento me permite a mí descubrir una nueva vida. Pero esa nueva vida implica que yo cambio mi punto de vista, mis gustos, aquellas cosas que a mí me apasionaban, mis planes, mis placeres egoístas, todo lo que estaba centrado en mi persona. Eso cambia. ¿Por qué? Porque ahora mi vida se centra en Dios. Y ahora yo quiero hacer su voluntad. Y lo más bueno es que no es que después te falta nada. La Biblia está llena de promesas y dice que aquellos que siguen a Cristo, a Dios, nunca les va a faltar nada. Nunca les va a faltar techo, nunca les va a faltar abrigo, nunca les va a faltar alimento. Quizás no te sobre, pero faltar a un hijo de Dios, la Biblia lo promete y cientos y miles de cristianos lo experimentan cada día. Nunca te va a faltar nada, quizás no te sobre, pero faltar nunca. Está cargada de promesas la Biblia. Por otro lado dice, aquel que pone primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Le aliento a que usted experimente lo que es ser un cristiano que sigue a Dios y que busca hacer su voluntad. Va a ver que todo lo demás viene. Muchos de los anhelos profundos de su corazón se concretan, pero usted ponga las cosas en el orden adecuado. Ponga a Dios en primer lugar y va a ver que después las demás cosas vienen cayendo solas, se dan en su vida. Entonces, cuando nosotros nos juntamos para recordar la muerte de Cristo, en esa cena simbólica estamos anunciando a aquellos que nos ven la muerte de Cristo. ¿Y qué anunciamos con esto? Anunciamos, nuestra vida debe reflejar nuestras renuncias. Hay cosas que antes deseábamos, hoy cambiaron nuestros gustos. Hay cosas que antes mirábamos de una manera, hoy la miramos de otra diferente. Hay cosas que antes luchábamos por conseguir porque ese placer, aunque sea por unos minutos, era lo que deseaba muerte, aunque después quedaba totalmente insatisfecho. Ahora el tipo de placer que realmente es profundo y me satisface para siempre es con otro tipo de cosas. Entonces, mi vida tiene que reflejar eso. Así como también recordamos que mi vida tiene que reflejar los cambios que Cristo hizo en nosotros. En último lugar, mi vida debe reflejar que Cristo es el Señor. Esta expresión que a veces parece un poco difícil, quizás la tenemos que poner un poquito en el contexto. ¿Por qué es un poco difícil de entender? ¿Y por qué hoy le decimos Señor, Señor fulano? Pero en los tiempos de Cristo, decirle Señor a alguien era hablar de un dueño de todo. Era un título sumamente prestigioso y honorable. Más, la gente, los romanos, se saludaban y decían, César es el Señor, refiriéndose al emperador romano. Hijo de los dioses, César es el Señor. Y los creyentes que entendían que habían creído en Cristo y ese Dios estaba por encima de cualquier autoridad, porque era
el Rey de Reyes y Señor de Señores, los cristianos, los primeros cristianos se saludaban y decían, Cristo es el Señor. Y mientras otros decían, César es el Señor, los creyentes se saludaban y decían, Cristo es el Señor. ¿Y qué es lo que tiene que reflejar la vida del cristiano? Tiene que reflejar el señorío de Cristo. Por eso, yo les aliento a que podamos mirar, hay un texto muy interesante allí en Romanos, en el capítulo 14, en los textos 8 y 9, y dice, y si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Una cosa o la otra. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser el Señor de los vivos y de los muertos. En realidad es el Señor de todo. Aquellos que murieron en Cristo, la Biblia dice que están descansando, esperando el llamado de Dios para que Él resucite. En Apocalipsis, que habla de los hechos futuros, dice que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día va a venir a buscar a su iglesia. Y es la esperanza de los cristianos, la esperanza de la iglesia. Y mientras que la iglesia esté en este mundo, dice que su testimonio va frenando la maldad de los hombres. Entonces, esa es nuestra esperanza. Morimos o vivimos, todo es para el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dio una razón por la cual vivir. Somos bendecidos y queremos ser de bendición a otros. Pero nuestras vidas tienen que reflejar el señorío de Cristo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el texto 27, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Dice, hemos sido revestidos, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Dice, nuevas criaturas son. También se viste con una ropa nueva. Hay un estilo de vida, un estilo de acciones, de vestimentas que la dejaron. Se pusieron ropas nuevas. Por eso dice, en Cristo estáis, de Cristo estáis revestidos. Todos los que fueron unidos a la iglesia, todos los que son parte de la iglesia, se vistieron con una ropa nueva. ¿Qué demuestra? Que ahora hay alguien que nos marca el rumbo. En Romanos capítulo 12 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Una sociedad que en ese estilo liberal y donde relativiza todo han perdido el norte. No saben para dónde van a agarrar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, dice en Romanos capítulo 12, el texto 2. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, como decíamos hace unos minutos. Él les va a cambiar la manera de pensar. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces van a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque hay muchos que cuestionan a veces cuál es la voluntad de Dios, porque no permiten que Dios los cambie desde lo profundo. Nadie puede lograr entender algunas cosas si no cambia su forma de pensar. Hay personas que quieren cambiar sus acciones, pero no cambian su forma de pensar. Hay personas que quieren bajar kilos, pero quieren seguir pensando que hay que comer de la misma manera. No, hay que cambiar la forma de pensar. La forma de pensar sobre la comida, la forma de pensar sobre los horarios de las comidas. Se los digo por experiencia. No solo que yo estoy necesitando bajar kilos, sino sé de tanta gente alrededor mío que ha logrado con éxito bajar. Hay que cambiar la forma de pensar. No es cambiar, solo querer hacer acciones. Si yo no cambio la forma de pensar, voy a seguir teniendo el mismo problema. Por eso, cuando Cristo cambia a las personas, la Biblia dice que son nuevas personas. Desde la forma de pensar, que eso impacta la forma de actuar. Actúo como pienso.
Es mi forma de entender la vida, mi forma de pensar, es la que incide en mi forma de actuar. Por eso, el cristiano verdadero, cuando recuerda lo que Cristo hizo por él, el cristiano verdadero cuando recuerda que Cristo murió en la cruz y dio su vida por ellos, entonces recuerda que tiene un compromiso con Dios. ¿Para qué? Para anunciar la muerte de Jesús. Leíamos hace unos minutos, el apóstol Pablo decía, somos embajadores y le decimos a la gente, vuelvan a Dios. Por eso en esta mañana, también desde este lugar, como tantos otros cristianos y mensajes que seguro estás escuchando, te invitan, volvé a Dios si todavía estás lejos de Dios. Y nosotros como cristianos, cuando participamos de estos símbolos, dice, cada vez que lo hacemos, la muerte del Señor anunciamos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas tienen que mostrar el cambio que Dios hizo. Porque nuestras vidas tienen que reflejar nuestra renuncia a nuestras conductas egoístas, porque nuestra vida tiene que reflejar que hay un Señor de señores y Rey de reyes, que es a quien nos debemos, en quien creemos, quien cambió el propósito de nuestras vidas. Por eso lo recordamos. Por eso ponemos en práctica esto que en la Biblia se nos dijo, háganlo regularmente. Recuerden lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Si en esta mañana tú nunca tuviste esa experiencia de decirle al Señor, Señor, te doy gracias por tu muerte en la cruz. Porque Él murió, dice la Biblia, ocupando nuestro lugar. Su sacrificio está satisfaciendo la justicia que Dios pide por el pecado. Entonces, como dice la Biblia, que Jesús cargó nuestros pecados, nuestras rebeliones, entonces nuestra deuda está paga delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que falta? Que vos creas que eso es así. Y cuando tu fe se deposita en el sacrificio de Cristo, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, en el texto 1, que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese conflicto interno que tenés es porque no encontrás esa verdadera paz. Entrega tu vida al Señor, pedile perdón por tus pecados. Reconoce que Jesús vino acá a la tierra y vivió esos 33 años con el propósito de cumplir un plan, que el hombre obtenga la salvación de su vida. Para eso murió en la cruz. Pedile perdón por tus pecados. Entregale tu vida a Él. Y vas a ver que va a ser muy grato ver cómo Dios te cambia, cómo Dios te da un nuevo punto de vista. Cambian tus gustos. Muchas cosas que antes valorabas hoy ya no tienen valor. Y además te sumás a tantos cristianos que en esta mañana recordamos que Él murió por nosotros y lo recordamos a través de estos símbolos. Les invito a orar. Padre Celestial, te doy gracias porque en esta mañana podemos continuar anunciando tu muerte. Tu muerte fue una muerte singular, fue una muerte sobrenatural, que además produce efectos sobrenaturales hasta el día de hoy. Tu muerte fue en lugar de tantos que hemos fallado, que hemos pecado, pero que cuando nos acercamos con fe, agradecidos porque esa muerte ocupó nuestro lugar, tenemos el perdón de los pecados, la vida eterna prometida por Dios y la paz que inunda nuestro ser y que lo podemos disfrutar en medio de tantas circunstancias. Señor, te pido por todos los que en esta mañana recordamos lo que Cristo hizo, que con nuestra vida podamos anunciar ese cambio que Dios hizo en nosotros, que podamos mostrar lo bueno que es renunciar para vivir una vida nueva, que podamos mostrar
y reflejar lo importante es que nuestro Jesús sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestras vidas puedan reflejar todo eso que recordamos en esta mañana y ser un testimonio vivo para aquellos que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Qué lindo es poder cantar este himno. Hace años la cristiandad en todo el mundo entona este precioso himno. En el Monte Calvario estaba una cruz, que era emblema de afrenta, de dolor. Pero nosotros esa cruz la amamos. No es por morbo, es porque en ese lugar Dios culminó su obra de redención, de salvación para el ser humano. Qué lindo. Y también poder recordarlo, como lo vamos a hacer en esta mañana, a través de estos símbolos, y recordar lo que Él hizo por nosotros. Antes de participar, Javier Maidán está conmigo aquí y queremos orar para que el Señor bendiga esta participación en la cena del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este domingo. Te damos gracias por el fruto de la vid. Te damos gracias por el pan que representa tu cuerpo. Y gracias porque nos podemos acercar libremente a tu mesa, Señor. Tu sangre que nos limpia de todo pecado
y tu cuerpo que tú entregaste por todos nosotros. Gracias porque a través de ella podemos pedirte perdón y podemos acercarnos. Si alguien en esta mañana está viendo este programa, pueda recibirte en sus corazones, Señor, y que realmente pueda experimentar que tú te entregaste por nosotros, Señor, para poder en este día celebrar tu muerte, pero también que tú resucitaste. Y en este momento, en esta mañana, en este domingo, en este tiempo de pandemia, tú estás aquí con nosotros. Te damos muchas gracias en tu nombre. Amén. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, como lo estuvimos recordando en el mensaje, y prontos para participar de los símbolos. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un nuevo acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Participemos. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Javier nos recordaba en la oración que Cristo no solo murió, sino que resucitó entre los muertos. Él vive y por eso nosotros cantamos con fuerza y decimos: majestad, gloria a tu majestad. Jesucristo es el que merece todo honor. Gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino, autoridad. Suyo el honor, suyo el poder. Gloria a engrandecer su santo nombre, alabar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Cristo murió, resucitó. Hoy es Señor. Cristo murió, resucitó. Hoy es Señor. Cristo murió, resucitó. Y hoy es Señor. Es verdad, Cristo murió, resucitó y hoy es Señor de mi vida y de la vida de muchos cristianos en esta mañana. Qué bueno es cantar y decir: majestad, gloria a tu majestad. Qué bueno que disfrutamos este tiempo juntos. Y yo les invito a que si usted se acerca a estos programas, pero no es parte de la congregación y quiere enterarse más de las actividades, en la pantalla, aquí al pie, le estamos colocando las vías de comunicación. Así que usted puede mandar sus inquietudes, varios se han comunicado y de esa manera usted puede enterarse de las próximas actividades. También nos estamos acercando y próximamente estén atentos todos porque les vamos a estar anunciando la forma en que vamos a volver a la presencialidad los días domingo. Para quienes
no saben, ya los martes nos estamos congregando a las 20 horas con los protocolos necesarios, con las limitaciones, con el distanciamiento físico. Los hermanos que vienen llegan con tapaboca, pero juntos podemos disfrutar de preciosos cultos donde abrimos la Biblia, oramos juntos y podemos compartir ese tiempo de comunión que tanto extrañábamos. Pero también en pequeños grupos. Se están reuniendo los jóvenes, las hermanas adultas, los adolescentes y muchos grupos más. Así que si usted quiere más información, acérquese y la tendrá. Les invito a orar para poder despedirnos en esta mañana. Señor, te damos gracias por una mañana de celebración. Te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias por el perdón de pecados. Te damos gracias por la vida eterna que nos has regalado y porque también nos diste una nueva vida. Señor, gracias por este cambio que era necesario, porque estábamos muertos en delitos, en pecados, nuestra vida no tenía un propósito, pero tú lo has cambiado. Tú has dado un sentido por el cual vivir. Por eso te damos gracias. Y al comenzar esta semana, te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a hacer un testimonio vivo para aquellos que nos rodean, que de esperas puedan ver un cambio verdadero hecho en nuestras vidas. Que podamos desafiarlos a que hay una vida mejor, que los levanta del fango, de todas esas situaciones depre que nos echan para abajo, pero tú, Señor, levantas nuestra vida. Dice la Biblia que has extendido tu brazo y nos has sacado del hoyo donde estábamos. Señor, que podamos compartir con nuestra forma de vivir durante esta semana lo que tú has hecho por nosotros. Te seguimos pidiendo por el Uruguay, te seguimos pidiendo por las familias de nuestro país, te pedimos por las familias de nuestra congregación y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y nos guía y nos ayuda y nos habla en cada momento. Señor, nos ponemos una vez en tus manos, agradecidos por todo lo que tú haces y nos das y seguros de que tú vas a cumplir tus promesas en los días que vendrán. Todo esto te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.